Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de la fracción generatriz de un número decimal. Antes de empezar a encontrar el algoritmo para determinar una fracción generatriz, vamos a hacer una ligera introducción del conjunto de las fracciones o conjunto de los números racionales con el conjunto de los decimales. Existe un teorema que afirma que a cada fracción le corresponde un único número decimal. Por ejemplo, si yo pongo dos conjuntos, tengo el conjunto de los números racionales, donde se encuentran ubicadas las fracciones, y tengo el conjunto de los números decimales. Si yo tengo una fracción dentro del conjunto de los números racionales tales como, por ejemplo, 3/4 menos 5 medios, 1 medio, esas fracciones les va a corresponder un único número decimal. Por ejemplo, de 3/4, 0,75 es el número decimal que le corresponde a la fracción 3/4. A la fracción de menos 5 medios le corresponde menos 2,5. A esta fracción de 1 medio le corresponde 0,5. Quiere decir que un decimal puede representarse a través de una fracción. Evidentemente existen números decimales como el número pi, por ejemplo, el número e, que no tienen fracciones correspondientes en el conjunto de los racionales. Entonces, hay determinados números que están dentro de este conjunto, pero que no tienen su correspondiente dentro del conjunto de los números racionales o dentro del conjunto de las fracciones. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, de este conjunto de los números decimales, vamos a escoger los números decimales de los cuales se puede determinar una fracción en el conjunto de los números racionales. Para eso hemos distinguido tres tipos de números decimales. Primero, el número decimal exacto. Número decimal exacto. El número decimal exacto es el número cuya parte decimal no tiene un número que se repite varias veces o un número periódico. Por ejemplo, yo estoy hablando aquí, por ejemplo, del número 0,75. 0,75 es un número decimal exacto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que tiene dos números decimales y el número no se vuelven a repetir ningún otro tipo de número. Obviamente, si yo quiero encontrar la fracción generatriz de este número, tengo que ver qué regla puedo utilizar. Para eso voy a deducir la regla para determinar esta fracción. Evidentemente tiene que corresponderle una fracción igual a 3/4. Veamos o lleguemos a ese resultado. Entonces voy a asignar el número fracción o fracción como x al que tengo que encontrar a este número. Entonces voy a trabajar como si fuese una ecuación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar a este número, voy a multiplicarle por 100. Y como es una igualdad, también al otro número le voy a multiplicar por 100. De esta manera me va a quedar un número entero que es igual a 75 y aquí me va a quedar el valor
de 100 multiplicado por x. Por lo tanto, al determinar el valor x que representa la fracción que estoy buscando, me va a quedar 75 dividido para 100, que es igual a la fracción. Aquí yo podría decir que tengo la fracción, pero como puedo ver, yo puedo simplificar esta fracción. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, la 25ava, que es igual a 3, y la 25ava, que es igual a 4. Me queda, simplificando la fracción, igual a 3/4, que es la fracción que ya no se puede simplificar. Entonces, como podemos ver, esta fracción generatriz de este número decimal es 3/4. Por lo tanto, para un número decimal exacto, podríamos decir que la regla es considerar en el numerador al número entero sin la coma decimal y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tengo. Para hacer un ejemplo más claro sobre esta regla, veamos otro número. Por ejemplo, veamos el siguiente número. 0,125 es el número decimal exacto. Voy a utilizar la regla para poder convertir o encontrar la fracción generatriz de este número. Entonces, la regla me dice que esto va a ser igual. En el numerador, el número entero sin considerar la parte decimal, y voy a tener 125. Y en el denominador, la unidad seguida de tantos ceros tenga la cifra decimal. En este caso, 3. Voy a ver si puedo simplificar. Evidentemente aquí yo puedo sacar de igual manera la 25ava, que en este caso es 5, y aquí la 25ava, que en este caso es 40. 1000 dividido para 25 me va a dar 40. Yo puedo seguir simplificando y aquí me va a quedar la quinta 1 y la quinta 8. Por lo tanto, la fracción generatriz irreducible, o sea que no se puede seguir simplificando, de 0,125 es 1/8, ¿no? Entonces, esto es aplicando la regla para decimales o números decimales exactos, ¿no? Otro tipo de número decimal es el número decimal periódico puro. Número decimal periódico puro. Este es un número que al dividir la fracción no se obtiene un residuo exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos este número cuyo periodo es el número 3 y se repite hasta el infinito. Vamos entonces a ver a qué es igual ese número periódico o cuál es su fracción equivalente. En los números periódicos también se pueden nominar de la siguiente manera. Este número lo puedo nominar con un sombrerito en la parte o en el decimal periódico. ¿Cómo vamos a proceder? De la misma manera. El número es 0.3, un número periódico. Igual vamos a multiplicar, en este caso, por 10 y lo mismo a la parte periódica hasta correr la coma hasta el último número del periodo. Vamos a obtener entonces, en este caso, 3
Luego, para poder eliminar la parte periódica, teníamos que nuestro número era 0,333. Realizamos la diferencia y obtenemos 9x igual, se elimina la parte periódica y me queda igual a 3. El número, una vez que hemos despejado, me queda 3 sobre 9. Simplifico el número y me va a quedar la tercera 1 y la tercera 3, entonces del número o la fracción equivalente o número racional equivalente para este decimal periódico es igual a 1/3. Por lo tanto, ya puedo establecer una regla para determinar la fracción generatriz de un número periódico puro. Voy a poner un número periódico para utilizar la regla. Primero, supongamos, veamos el número 2,45, que tiene un periodo de 2 dígitos. Voy a utilizar la regla. Ustedes ven que aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, el periodo, como es de un número, hemos puesto tantos 9 como el periodo tiene. Como en este caso tenía un solo número de periodo, le he puesto un solo 9. Y la parte, he restado la parte entera de los números para obtener eso en el numerador. Entonces voy a seguir la regla para hacer lo mismo. En el numerador voy a poner en el numerador, ¿sí?, el número hasta donde acaba el periodo. En este caso, 2,245 menos la parte entera, o en este caso la parte que no es periódica, sobre la cantidad de 9 en el denominador como número tenga el periodo. En este caso, el periodo tiene 2 cifras decimales, entonces tengo que poner 2 números 9. Entonces efectúo la operación y me va a quedar 245 menos 2, 243 sobre 99. Veo si puedo simplificar la fracción. En este caso, 99 es un múltiplo de 3 y 243 también es un múltiplo de 3 porque la suma de sus cifras me da un múltiplo de 3. 4 más 2, 6 y 3 son 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto puedo tomar la tercera parte. La tercera parte en este caso sería 33 y la tercera parte en este caso va a ser 81. Igual, puedo seguir tomando la tercera parte porque tanto el 33 como el 81 son múltiplos de 3. Me quedaría 11 y aquí me quedaría 27. ¿Sí? Por lo tanto, vemos que ya entre el 27 y el 11 no puedo simplificar porque el 11 es un número primo y el 27 no lo es, pero igual tendría que parar allí y no se puede reducir más la fracción, ¿no? Y me quedaría 27 onceavos, la fracción generatriz, que sería la fracción irreducible. ¿Por qué? Porque, como les decía, el 11 es un número primo y ya no puedo seguir simplificándolo. En cambio, el 27 sí podría, pero tengo que hacer la simplificación simultánea. Entonces, la fracción generatriz queda definida de esta manera. Entonces, repitiendo la regla, vamos a decir que cuando tengo un número periódico puro, pongo como numerador la diferencia entre el número, ¿sí?, y el entero. En este caso, por ejemplo, si quisiera encontrar aquí la regla, tendría que ser 0,3 es igual, aplicando la regla, es el número donde termina el periodo menos la parte que no es periódica sobre la cantidad de números 9 como
cifras decimales tiene el periodo. Y aquí me va a quedar 3/9, que simplificando me va a quedar 1/3. Esa es la forma o la regla para determinar la fracción generatriz de un número periódico puro. Ahora vamos a ver cómo determinar o cómo calcular el valor de la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto. Entonces ahora vamos a ver para un número decimal periódico mixto. Un número decimal periódico mixto se caracteriza porque tiene una parte periódica dentro de sus números decimales que se repite y hay otros decimales que no. Por ejemplo, el número 0466. Entonces, si nosotros observamos, el número 6 es la parte periódica. ¿Por qué? Porque es el que se repite y el número 4 no. Por lo tanto, aquí yo tengo un número decimal periódico mixto que se lo escribe de la siguiente manera. La parte decimal se le coloca un sombrerito para asignar que es el número que se repite. ¿Cómo vamos a proceder para determinar una regla y encontrar la fracción generatriz? De la misma manera, X va a representar la fracción generatriz que tengo que encontrar y que es equivalente a este número periódico. Vamos a seguir el mismo proceso, el mismo procedimiento que hemos hecho en los números decimales anteriores. Primero voy a multiplicar, en este caso, como tiene en este caso una cifra decimal que es un solo periodo, vamos a proceder de la siguiente manera. X igual a 0,46666. Multiplico hasta encontrar el periodo, o sea, ver dónde se te empieza el periodo y voy a multiplicar por el número de decimales que necesito en este caso encontrar. Vemos aquí que el número acaba en 46, porque luego comienza el número 6 a repetirse. Entonces, tengo que multiplicar por un número que tenga 2 ceros, que en este caso sería el 100. Entonces, voy a multiplicar 100 por X igual a 100 multiplicado por 0,466. Me queda 100x igual a 46,666. Bien, ahora tengo que eliminar la parte periódica, pero aquí tengo un número que está formado por una parte que no es periódica y otra que sí. En este caso, como el número que no es periódico, que es el número 4, solo tiene una cifra, voy a multiplicar el número nuevamente ahora por 10. El número por 10 y voy a obtener este valor. Lo que me queda es que 10x igual a 4,666. Entonces ahora sí, viendo esta ecuación de aquí y la ecuación 2, la ecuación 1 y la ecuación 2, voy a sacar la diferencia entre las dos ecuaciones y voy a obtener 100x, que es igual a 46, y 10x, que es igual a 4,6. Realizo la diferencia de las dos ecuaciones, o sea, resto la ecuación 2 de la ecuación 1 y me va a quedar
90x es igual a 46 menos 4. La parte periódica se elimina y yo obtengo 42 en el numerador y como denominador 90. Entonces veo si puedo simplificar. Veo que el 42 es un número par y lo mismo 90 también, entonces puedo sacar la mitad. Aquí me quedaría 45 y aquí me quedaría 21. Veo que el 45 y el 21 son múltiplos de 3, porque aquí 5 más 4 me da 9, múltiplo de 3 y 2 más 1, 3. Entonces me puedo obtener la tercera parte para seguir simplificando y me va a quedar 15 y la tercera es 7, ¿no? Me quedaría 7 quinceavos. No puedo seguir simplificando porque el número 7 es un número primo. Entonces, como tengo que simplificar los dos simultáneamente, entonces queda como fracción irreducible 7 quinceavos, que sería la fracción generatriz. Bien, de este proceso vamos a estructurar una regla para poder determinar la fracción generatriz de un número periódico mixto. Primero, ustedes ven que tengo un decimal que es periódico que está reemplazado por un número 9. En este caso sería el 9 que se encuentra en la fracción y una parte que no es periódica que está reemplazado por un número 0. Y en el numerador estamos restando el número hasta donde llega, donde empieza el periodo decimal menos la parte que no es decimal. Entonces, en base a eso, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Una vez que hemos definido la regla, vamos entonces a hacer una aplicación con el siguiente número. El número 3, entonces ahí tenemos un número que tiene una parte periódica que está compuesta de 2 cifras y una parte que no es periódica que está compuesta de una sola cifra. Entonces, al aplicar la regla, vamos a obtener en el denominador, ponemos tantos 9 como sea la cifra periódica. Como tengo 2 decimales, pongo 2 números 9. Y tantos ceros como no tenga la parte periódica. En este caso, como tengo una cifra decimal que no es periódica, pongo un 0. Y en el numerador ponemos el número entero menos la parte que no es periódica. Y vamos a obtener, operando, vamos a tener 2, 8, 1 y 3, ¿no? Y acá abajo. Bien, entonces obtenemos este valor y vemos si podemos simplificarlo. En este caso sí vamos a poder simplificar porque tenemos un número par. Entonces sería la mitad de 990 es 495 y la mitad de aquí tendríamos 1, 5, 9 y 1, ¿no? Y vemos allí que ya no podemos seguir simplificando porque no es ni múltiplo de 3 el número que está en el numerador y el de abajo sí es un múltiplo de 3 pero tiene que ser simultáneo. Entonces la fracción irreducible quedaría como 1591 sobre 495. Entonces, este número, que es un número decimal
periódico mixto se puede representar con esta fracción generatriz o es equivalente a esa fracción generatriz.